Para entender las cosas de Dios es necesario tener conocimiento. Y para tener conocimiento de la palabra de Dios, necesario es escudriñar. Dejando que sea Dios quien hable, quien revele las cosas del por qué hizo, para qué las hizo y cuál es la finalidad de ella. Una de las cosas que he comprendido es ver que del por qué es necesario tener ese conocimiento para poder saber actuar delante de Él. Como lo dice Romanos 12:1, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al entender este texto, empecé a entender que cuando me estoy presentando delante de Dios, no voy a presentarme a mí mismo, sino el Cristo que está en mí. Porque ese es al que Dios le agrada ver. Y debo mostrárselo a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo en mí que es limpiar esta naturaleza, que se altera, que siempre se quiere revelar. Siempre se quiere revelar y quiere hacer como ella quiere. En este caso, quiero mostrarte a Job. Job sabía que Dios le había formado en el vientre de su mamá, que todo lo que tenía, los hijos y la riqueza y la salud venían de Dios. Tenía conocimiento. También sabía que iba a ser probado por Dios. Y como iba a ser probado por Dios, pero no sabía cómo Dios lo iba a probar. Y Dios permite a Satanás que toque sus sentimientos. ¿Y cómo le toca a Satanás sus sentimientos? Quitándole su familia, dejándole su mujer. Le quitó sus hijos, le quitó las riquezas y le dio una enfermedad. Aparte de que le dejó 3 amigos más uno para que lo trataran de malhechor. Ahí le hizo entender a Job de no juzgar por lo que ven sus ojos, ni discutir por lo que escuchan sus oídos. Es un texto que me tiene muy fascinado. Así también Jesús cuando se bautizó, descendió el Espíritu Santo como paloma y le engendró su simiente. Cristo en Jesús. Jesús se fue a ayunar 40 días, 40 noches y se alimentaba de solo la palabra de Dios. Después fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado del diablo. Y el diablo le tentó y Cristo nació en Jesús, lo cual Jesús vio el camino, porque Cristo es la luz. Y Jesús entendió de cómo era el camino, que él tenía que dejar todas sus justicias y seguir conforme Cristo decía. Venció a Satanás, pero después Satanás le deja con los judíos para que lo traten de malhechor. Tocó sus sentimientos así. Jesús fue paciente, sufrió el paso a paso. Fue importante entender en la vida de Jesús cómo Jesús pasó la prueba, cómo trazó la palabra de verdad perfectamente y sufrió con paciencia. Paciencia es no comportarse rebeldemente ni quejarse. Jesús no se quejó. Así también nosotros. Para que nosotros podamos entender, tenemos que escudriñar la Escritura y saber qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas, que nos justificó a través de su Hijo, nos redimió y nos santificó, aparte de que nos hizo heredero y coheredero con Cristo. Nos lo dio todo. Nos lo dio todo. Y vamos a ser probados. Va a ser probada nuestra fe y va a permitir que Satanás toque nuestros sentimientos para que nosotros veamos qué es lo que vamos a hacer. Y con ese vasto conocimiento, dar gracias a Dios. ¿Por qué?
Porque dar gracias a Dios, uno está entendiendo que es Dios quien es el que da todas las cosas, es Dios quien nos provee en todas las cosas. Y que nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio. Y dar gracias a Dios, eso es importante y con gozo. ¿Por qué? Porque uno está entendiendo que es Dios quien hizo todo por nosotros. Y nosotros no teníamos nada para decir, para hacer. Y es una de las cosas del por qué la Escritura dice que Dios al que ama castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. Y que va a permitir que Satanás, que el diablo tiente nuestros sentimientos. Y lo hace de la manera como lo dice la Escritura, que uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es atraído y seducido. La concupiscencia la tiene el viejo hombre, que es carnal, y que el diablo es la cabeza. Y ese hombre carnal es el que alimenta al diablo. Tú decides, ya teniendo ese vasto conocimiento, tú decides cómo caminar. Ya no necesita que te diga nada porque Él te va a enseñar a caminar. Así como le enseñó a Jesús, así también lo hizo con Job. Y así quiere hacer con nosotros. Eso es importante saberlo, tener ese conocimiento, saber caminar. En el diario vivir, honrar al Padre. Jesús siempre lo decía: mi Padre obra, yo obro. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Quieres honrar al Padre? Tienes que tener tu mente puesta ahí. Porque donde tú honras al Padre, honras al Hijo. ¿Y el Hijo qué hizo? Misericordia. Un cántico nuevo. La doctrina de Cristo, la doctrina del amor.